Queridos hermanos de En la Iglesia, debido a que en varias ocasiones algunos de nuestros videos han sido censurados, eliminados o por ello hemos sido sancionados, nos vemos en la obligación de activar un canal en Rumble donde no hay censura y donde podemos ejercer la libertad de expresión. Es por ello que queremos invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal en Rumble, y para ello vamos a dejarle en la descripción el enlace para que puedan suscribirse y seguirnos sin censura en Rumble. Los esperamos. Sancte Michael Arcangeli. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos de En la Iglesia. Esta tarde nos encontramos en la ciudad de Miami, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Doral. Y como ven, me acompaña mi querido amigo Mauricio Osaeta. Mauricio, buenas tardes, bienvenido nuevamente a En la Iglesia. Muy buenas tardes, Rafael. Qué alegría estar nuevamente aquí en Estados Unidos, en Miami, y en tu espacio en la iglesia, que ya tantas veces nos hemos citado, nos hemos encontrado. Pues gracias por esta invitación para esta pequeñita entrevista a los pies de nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora de Guadalupe. Muy buenas tardes a todos. Sí, señora, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Esa frase a mí me ganó el alma. Y la usaré por siempre en la presentación tanto de las carátulas de los programas como en cada oportunidad que tenga de hacer un meme. Mauricio, regálanos una oración y comenzamos esta entrevista. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Espíritu Santo, invocamos tu santo nombre y te pedimos tu ayuda, asistencia durante este pequeño coloquio, para que guíes nuestra mente y pensamiento hacia los propósitos de Dios. Hagas de nosotros instrumentos de la renovación de la faz de la tierra e instrumentos para la salvación de las almas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, Mauricio, cuéntanos la pregunta obligatoria. ¿Qué te trae nuevamente a Miami? Vengo nuevamente invitado para dar conferencias. En esta oportunidad no voy a estar yo solo, sino que hay un equipo de personas, entre los cuales son 2 sacerdotes y somos 2 seglares, 2 laicos, para un evento en el Miami-Dade College. Vamos a estar este jueves 30, el viernes 31 y el sábado 1 de junio. Entonces hay toda una agenda. Es al final de la tarde del jueves, al final de la tarde del viernes y todo el día sábado. Al final les compartiremos pues los enlaces para que vean todo el programa, todas las exposiciones de las 4 personas que vamos a estar dando conferencias en Miami a final de este primer semestre del año. ¿Qué hay de nuevo en tus investigaciones, Mauricio? Sé que eres un hombre incansable y que no te duermes en los laureles. ¿Qué hay de nuevo? La última vez que conversamos fue por tu libro de La Parucía. Y desde allí hasta hoy, ¿viene otro libro o qué hay?
No estoy trabajando en otro libro, pero sí he seguido profundizando en los dos principales misterios que están expuestos en ese libro. La primera parte del libro de Parucía va sobre el tema de que la ley anticipa a Cristo, lo anuncia y prepara toda la base de nuestra fe católica. Y es un misterio en el cual tengo años trabajando porque me parece tan rico, tan hermoso, porque estudiar la ley, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, nos ayuda a comprender y conocer mejor nuestra fe católica, la Santa Misa y el misterio más grande del universo, que es el misterio del Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces yo te lo puedo resumir en estas palabras: mientras más estudio la ley, más amo mi fe católica y más comprendo, valoro y agradezco a Dios la Santa Misa, el valor de la Santa Misa. Y yo no soy el único que viene con esta, digamos, con esta exposición, porque otro de los sacerdotes invitados también escribió un libro que va en línea con algunas de las investigaciones que yo también, o sea, él refuerza y completa, complementa de otra manera este mismo concepto. Y es que todo lo que hacemos nosotros los católicos no fue inventado, digamos, desde cero por Jesús cuando creó la iglesia. Él no crea una fe desde cero, sino la hace como evolución de lo que ya habíamos recibido de Dios Padre. Porque lo que hizo Dios Padre con la ley fue preparar el camino a su Hijo. Así lo dice, por ejemplo, la introducción del Pentateuco en la Biblia Straubinger, que para mí es sin duda la mejor en español. Y en la introducción, bueno, es bueno no solo porque es muy buena traducción, sino porque las introducciones de cada parte y las notas al pie de página son excelentes. Entonces, en la introducción del Pentateuco, Monseñor Straubinger coloca esa idea que es tan importante y que es lamentablemente tan desconocida por los católicos, y es que la ley, el propósito de la ley, es preparar el camino a Jesucristo. Tiene mucho sentido, Rafael, porque la ley le entrega a Dios Padre en el Sinaí a través de Moisés. ¿Y qué quiere Dios Padre? Quiere salvarnos. ¿A través de quién? De su Hijo, porque no hay salvación fuera de Jesucristo. Entonces, si el propósito del Padre es salvarnos y esa salvación solo viene a través de su Hijo Jesucristo, entonces lo que Él entrega en el Sinaí, a través de Moisés, la ley, es decir, el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, eso tenía necesariamente que preparar el camino a Jesús, como lo dice la introducción de Monseñor Straubinger. O sea, el propósito de todo lo que está ahí, todo, cada cosa que les mandó a hacer en el desierto, en Sinaí, el tabernáculo, los colores, las profundidades, los altos, el diseño, cada objeto sagrado dentro, la menorá, la mesa de los panes de la proposición, el incienso, el altar del incienso, la misma arca de la alianza, las partes, los componentes, el santo de los santos. La mayor parte de los católicos no saben que eso lo que está preparando es el sacrificio de Cristo en el Calvario y lo que Él iba a dejarnos como legado para salvarnos, que es la Santa Misa, los 7 santos sacramentos y toda la riqueza y la belleza de la fe católica. Entonces, ¿quién entiende esto? O los católicos que nos ponemos a estudiar la ley bajo esa óptica, bajo esa perspectiva de que eso solo preparaba el cristianismo, el catolicismo, o también los judíos que se hacen mesiánicos, que al estudiar el Nuevo Testamento y descubrir las riquezas y la belleza de la Santa Misa Católica, entienden que todo lo que estaba en la ley y todo lo que los judíos hicieron por siglos y que muchas cosas siguen haciendo como tradición, no hacía sino anticipar lo que hacemos nosotros los católicos. Entonces lo puedes descubrir por las dos vías. Como judío, haciéndote católico, bautizándote y viendo esa relación tan hermosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o como católico, estudiando el Antiguo Testamento y descubriendo que nuestra fe tiene su base en la ley. O sea, en lo que recibimos del pueblo hebreo, que es no solo la ley, sino también los profetas y todo lo que llamamos los libros sapienciales, ¿no? Que Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, Sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que está ahí, ¿qué hacía? Lo dijo mismo Jesús en el Evangelio, en Lucas, cuando termina, capítulo 24, lo dice así textualmente: no recordáis que yo ya os decía cuando estaba con vosotros. Esto lo dice después de la resurrección, ¿no? No recordáis que yo ya les había dicho varias veces que todo lo que estaba en ley, profetas y salmos tenía que cumplirse en mí. Entonces, al decir esa frase que está en Lucas, Jesús está diciendo, primero, cuáles son los 3 componentes del Antiguo Testamento, en términos generales, como resumen. Ley, profetas y salmos, como salmos, digamos, representando los libros sapienciales. Entonces, son los 3 componentes del Antiguo Testamento. De ahí, de hecho, salen las siglas de Tanaj. Tanaj no es un nombre como tal, Tanaj es un acrónimo. La T es de Torah, la N de los Nevi'im, que son los profetas, y la K de Tanaj son los Ketuvim, los escritos. O sea, el Tanaj de los hebreos, que
que corresponde o equivale a nuestro Antiguo Testamento, es un acrónimo que indica lo que está diciendo Jesús, cuáles son las tres partes principales del Antiguo Testamento. Esta declaración tan importante de Jesús lo que dice es que todo lo que estaba en ley, profetas y salmos es profético, valga la redundancia, apuntando a Él, anunciándolo a Él, preparando el camino hacia Él. Entonces, bajo esta óptica, uno entiende que le ves más la riqueza y el valor a todo el Antiguo Testamento si le encuentras su significado en Cristo, en la Santa Misa, en su presencia eucarística y en los 7 santos sacramentos, porque todo tiene que ver con eso. Entonces, varios de los expositores tenemos este enfoque, no solo yo, uno de los sacerdotes que va a participar va con esta misma temática, de la cual, aunque mi libro lo publiqué hace un par de años, yo he seguido investigando, aprendiendo de ese tema tan rico y no paro porque me emociona, me ilusiona, porque estudiar la ley y el Antiguo Testamento lo que hace es hacerme amar más la fe católica y valorar más lo que Jesús nos dejó. Y de lo más importante que nos dejó es la Santa Misa y la Eucaristía, la presencia real entre nosotros. Y claro, eso es el tope. Y los sacramentos, definitivamente. Los 7 santos sacramentos, ¿no? La fuente de nuestra vida. La fuente del nuevo y eterno pacto está mediada por la gracia. Y la gracia, los canales para distribuirla son los sacramentos. Entonces, creo que hace mucho sentido. Déjame hablar primero del padre Aarón Cohen, que va a estar presente con una charla o va a estar a distancia porque él no puede venir desde Venezuela, pero va a hablar del octavo día. Esa va a ser la temática. No les adelanto nada porque la charla la grabamos como si fuese una entrevista para que él pudiera exponer su tema. Pero yo conozco el tema porque yo leí su libro y es un libro muy bueno y por eso sé que parte de lo que yo voy a presentar está alineado a la misma que yo expongo, obviamente con ideas diferentes, pero digamos que ambas exposiciones son complementarias. Entonces, cuando mencioné antes que había un sacerdote que iba a presentar algo más o menos en la misma línea, me refería al padre Aarón Cohen. Sí, al padre Aarón Cohen. Entonces, pues yo no les voy a adelantar mucho, solo que quienes no puedan, porque están fuera de Miami, asistir a este ciclo de conferencias, el domingo vamos a publicar la charla, la conferencia del padre Aarón en el canal a las 8 de la noche, así que ya está colgada, lo que está es programado para el domingo a las 8. Mauricio, hay un tema que muchas veces no entendemos los católicos por esa falta de interés hacia estudiar la Torá, el Antiguo Testamento, que es el fundamento y la base o ese embudo hacia donde nos lleva el Señor para la encarnación de Jesús y la encarnación de Dios y la instauración del nuevo y eterno pacto. Hay un elemento que ya desde Isaías el Señor lo anuncia y es lo que yo he llamado la globalización de la salvación y que hasta el momento la mayoría de nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, se niegan, chicos. Qué misterio tan grande. Es como si solo ellos tienen derecho a ser escogidos o llamados, amados por Dios. ¿Cómo tú ves ese fenómeno? Sí, si uno lee con calma el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que es verdad que Dios escogió un pueblo, pero déjame interrumpirte con el término escogió. Okay. A mí no me cuadra nunca el término escogió. A mí me parece que el Señor creó desde la aridez, desde la infecundidad de Sara y Abraham, empezó un pueblo. Pero entonces, ¿cómo es que lo escogió? Yo eso nunca lo busco y no lo entiendo. Claro, así dice la tradición, que escogió un pueblo. Ajá. Posiblemente lo que hizo fue escoger a una persona que sabía que era de buen corazón y que le iba a ser fiel, ¿no? Okay. Pero lo interesante es que cuando hace el primer pacto, que fue el pacto con Abraham, le entrega una triple promesa. Esas tres partes de la promesa están en 3 distintos lugares del Génesis. La primera, la segunda y la tercera. Yo voy a comenzar con eso, la exposición el día jueves. Pero es muy interesante que lo que tú mencionas de Isaías venía de mucho antes. Porque en la triple promesa, una de ellas es, en ti serán bendecidas, en tu descendencia, perdón, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Sí. Entonces, lo que hay que entender, y va en línea de tu pregunta,
es que desde que Dios escoge o selecciona o crea un pueblo, la vocación ulterior, final, trascendente, no es salvar a una nación, a una raza, a un grupo, sino universalizarla. Eso estaba desde el principio, desde la promesa o sea, sí, escojo un pueblo, lo llevo al monoteísmo, lo llevo poco a poco hacia la ley, o sea, comienza a prepararlos para después recibir muchos años más tarde la ley en el Sinaí. Y todo eso va preparando la iglesia y va preparando los 7 santos sacramentos y la misa. Ese es el camino. Pero no podemos olvidar, ni los judíos, ni podemos olvidarlo ahora nosotros, los católicos, que el propósito de Dios desde el principio fue la universalización de la salvación. Porque si no, Dios le hubiera dicho a Moisés que será bendecida en ti, en tu descendencia, la nación judía, el pueblo de Israel. No, desde el principio le dijo, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, esto que vemos que es así porque es ratificado en el Antiguo Testamento, lo vuelve a lanzar Jesús cuando da la gran comisión de ir a evangelizar todas las naciones. Y dice, eso mucha gente tampoco, los católicos tampoco se ponen a pensar, dice, comenzando por Jerusalén. Es decir, Jesús tampoco excluye a los judíos. De entrada no los excluye, pero después dice, a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Entonces, esa universalización de la salvación ofrecida a Dios al mundo a través del primer pacto, que es el de Abraham, es ratificado por Jesús cuando dice, mi evangelio lo tienen que llevar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Entonces, ese error en el cual cayeron los judíos, de pensar que la salvación era solo para ellos, obviamente solo concluye eso con una vista corta o no habiendo leído con suficiente calma el Antiguo Testamento, su Tanaj. Pero es que esa miopía o esa falta de visión, de universalización, también podemos caer nosotros, los católicos. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿la salvación es solo para los católicos? No, si Dios le está ofreciendo la salvación a todas las naciones. Y hay, dentro de lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos, hay muchos mensajes para no cristianos, para no católicos. Dios los está invitando a todos a la salvación. Un ejemplo que te pongo bien interesante y bien importante. ¿Quién fue Fátima? Fátima fue la hija de Mahoma y la única que no murió joven, pues los otros murieron pequeños. Ella era como la heredera, digamos, ¿no? Entonces, Fátima es uno de los nombres más importantes en el mundo en general de los árabes, en el mundo del Islam, hablando, claro, a nivel de religión, en el mundo musulmán. Pero no solamente eso. El lugar donde se supone que, según la tradición de los musulmanes, Mahoma recibió la última parte del Corán, se llama Cueva de Ira. Entonces imagínate, la Virgen decide aparecerse bajo la advocación de Fátima, ¿verdad? Y en un lugar que se llama Cova de Ira. O sea, a nosotros no nos hace clic, digamos como católicos, pero los musulmanes, cuando entienden esa combinación de Fátima con Cova de Ira, entienden que hay un mensaje para ellos. Tú sabes que hay muchísimos, te digo, miles y miles de musulmanes que han ido a visitar la Virgen de Fátima. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque ellos entienden que hay un mensaje para ellos. Es más, te digo una cosa bien interesante. El primero, digamos, de sueños, mucho antes de la época de Daniel, digamos, el primero de sueños o de interpretación de sueños fue José, uno de los hijos de Jacob. Sus sueños, la interpretación de sus sueños fue fundamental para todo lo que fue la historia del pueblo de Dios, cómo terminaron viviendo en Egipto y todo eso, claro. Pero antes que eso, digamos, antes de los sueños que él tuvo en la cárcel, y eso tuvo que ver con que saliera de la cárcel, todo esto que todos sabemos, mucho antes que eso, cuando él no había sido vendido por sus hermanos, él tuvo varios sueños que fueron extraordinariamente importantes y proféticos. Y hay uno que es poco conocido y es uno de los más importantes, de los más desconocidos y al mismo tiempo de los principales, donde solamente él dice, tuve una visión y vi el sol, la luna y 11 estrellas postradas ante mí. Se molestaron todos. Mira, es un versículo, la profecía es un versículo, es así de corta. Obviamente él no se refiere a él. Pues se molesta con él su papá Jacob, se molestan con él sus hermanos. Le despierta la envidia claro, y ¿quién se cree? ¿Qué se cree que nos vamos a postrar ante él? No tenía que ver nada con José, no tenía que ver nada con ese tiempo. Era una profecía futura que anunciaba que al final de los tiempos, ante Jesucristo, se iba a postrar, escucha bien, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Obviamente es regresando a la verdad y a la vida, es decir, aceptando a Jesucristo y bautizándose. O sea, nada que ver la religión universal
tipo Sí, mezcolanza, sí. porque así no es. Es decir, El tutti tutti. no, así, eso por supuesto no es lo que Dios quiere y eso solo lleva a la condenación eterna. La unificación verdadera solo puede ser en la verdad. Y la verdad tiene un nombre, Jesucristo. La verdad no solo es un concepto, la verdad es una persona divina. Y fuera de Cristo sabemos que hay tinieblas y sombra de muerte. Entonces, cuando en el sueño de José, él representando a Jesús de manera profética, ve el sol, la luna y 11 estrellas. La luna, el Islam sin la menor duda. Tú ves que los países Sí, sí, sí. de que tienen el Islam como religión tienen siempre su media luna por ahí, es lo que representa. Y Es más, toda mezquita siempre tiene su media luna, y ese es el símbolo de... Y claro, entonces tiene las 11 estrellas, posiblemente son 11 tribus, las 11 tribus que no son la de Dan, las otras, y el sol, pues lo más seguro es que sea el cristianismo, porque ya Claro, es Jesús, es la luz. él es la luz, él es la Eucaristía, es el verdadero sol, ¿no? Entonces, o hay otra interpretación que dice que no, que el sol es el judaísmo y que las 11 es el cristianismo por los 11 tribus que fueron de la diáspora cuando la toma de Samaria y de Asiria. Bueno, en cualquiera de los dos, sea cual sea el de las 11 estrellas y el del sol, la media luna no hay ninguna duda que es el Islam. Yo tiendo más a esta interpretación en la cual el sol es el cristianismo y las 11 estrellas son los judíos. Pero lo que sí es seguro es que hay una unificación de las religiones abrámicas. ¿Pero cómo? ¿Cómo? En Cristo, o sea, en el cristianismo, es decir, en la aceptación de Jesús como único Salvador, como el verdadero Hijo de Dios, y en el hacerse cristianos por medio del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque fuera de eso no puede haber unificación, o sea, fuera del bautismo y fuera de la aceptación de Jesús como Salvador, no puede haber la unificación de las religiones abrámicas. No puede haber, sería herejía. Para que no sea herejía, para que sea en la verdad, sea en Cristo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque así como tú bien dijiste hace un rato cuando formulaste la pregunta, que los judíos cometieron el error de no entender que a través de ellos la salvación iba a ser ofrecida a todas las naciones, como ya se lo había dicho, mucho antes de Isaías, ya se lo había dicho a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. También nosotros los católicos podemos caer en el mismo error de pensar, de pretender, con la misma soberbia, repitiendo la soberbia de los judíos, que la salvación está restringida solamente al pueblo católico y que todas las más religiones o todas las más razas o personas se van al infierno. No, se van a salvar un montón de judíos que se van a convertir, un montón de musulmanes que se van a convertir y un montón de budistas y brahmanistas y de todo, porque se pueden convertir masones y satanistas. O sea, Dios tiene plan para recuperar a todas. ¿Por qué? Porque esa vocación, ese plan inicial de Dios de ofrecer la salvación a todos y salvar a hombres de todas las razas, religiones, culturas y pueblos, la va a concretar, la va a hacer, pero solamente en la verdad que es el cristianismo, que ahora, es el catolicismo, porque además el cristianismo se puede interpretar como que cualquiera. No, en la religión católica, que es la única que tiene la plenitud de la revelación y los 7 santos sacramentos, que no solo son la vida del individuo, sino la vida de la iglesia. Ahora, un aporte a lo que habla cuando Sara le pide a Abraham que despache a la esclava con su hijo Ismael. Abraham prácticamente por oír a Yahvé que le confirma, despáchala, échala, dale algo de comer y de beber, y le hace una promesa también a la esclava y a Ismael, y se la hace a Abraham. Yo los bendeciré, ¿ok? Y los haré, la misma promesa. Una gran nación, una nación grande. Una gran nación. La misma promesa no es, porque bueno, la bendición no viene por ese lado. No viene por la esclava, pero le promete que serán muchos. Sí, que será una gran nación. Una gran nación grande. Y casi que como las estrellas y la arena. Ahora, la carta a los hebreos va a aclararnos mucho esta explicación de por qué la salvación no viene por la esclava. Yo siempre he entendido que el plan de Dios, el hombre siempre nosotros se lo queremos cambiar. Y cada vez que lo intentamos, la embarramos. El primer caso fue Eva y Adán. El segundo caso, en orden cronológico, podemos decir que es Sara
y Abraham de alguna manera, por haber aceptado lo que era costumbre de que toma la esclava y que te dé un hijo. Pero en el fondo lo que hay es que no le creemos a Dios. Nos cuesta creerle a Dios. Y entonces luego las soluciones, la de Eva fue cubrirse con hojas. Y viene Papá Dios a darnos una lección. Toma, aquí tienes unos cubrerrabos de piel de animales. Y en el caso de Sara, pues no lo comentemos. Lo otro que quería aportar era que nombraste a Fátima y nombraste, por supuesto, a la Virgen. En el Corán, las únicas dos mujeres que se nombran son Fátima y Mariam. ¿Okay? Y la única mujer que tiene un capítulo, una sura, dentro del Corán es María. Y María representa para las mujeres musulmanas y para todos los musulmanes el modelo de mujer. Entonces creo que por ahí van los tiros. Y el no sentirnos nunca que nosotros somos los exclusivos y caer en el error de los judíos. Pero la clave es la siguiente, qué bueno que lo planteas, porque lo que ocurrió con Isaac e Ismael vuelve a repetirse una generación más tarde entre Jacob y Esaú. ¿Qué dice? Y esto es muy importante, qué bueno que hayas hecho el comentario. ¿Qué es lo que dice el Génesis sobre esto? Y luego que está ratificado luego en el Nuevo Testamento. Esaú no valoró su primogenitura, no la valoró. De hecho, ¿por qué? Porque él no le interesaban las promesas divinas, ni le interesaba lo que venía de Dios. Era un hombre como carnal, por así decirlo. No le interesaba lo trascendente. Ni lo trascendente, ni cultivaba su relación con Dios. O sea, no era un hombre que tenía su vista puesta en Dios, ¿verdad? Ni en lo trascendente. Era un hombre carnal, temporal. Entonces, por eso es que él no valoró, y la Biblia lo dice así explícitamente, dice, él vendió su primogenitura porque no la valoraba, así dice la Biblia, no la valoró. Entonces, estuvo dispuesto a venderla por un plato de lenteja, un guiso rojo, ahí hace 2 veces utiliza la palabra rojo, Edom, de ahí viene los idumeos, ahí viene Edom. Entonces, declara que no lo valoró y por eso está dispuesto a ceder, él prefiere lo temporal. Entonces, él representa no solamente al hombre carnal, que no está pendiente de las promesas divinas y no le hace caso a Dios, sino también representa el hombre que de alguna manera no acepta el plan de Dios, sino que lo reta. Entonces, en el mismo, la Biblia dice, para que no nos quede claro, para que no nos quede duda sobre cuál es la postura de Dios, dice, yo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Dice, lo aborrecí. Entonces, ¿por qué lo aborrece? Dios no aborrece a nadie que crea por gusto, o sea, Dios no es un mal padre. Lo aborrece porque Esaú representa las personas que retan a Dios, que no aceptan su plan y buscan toda la vida hacerle la contra. Entonces, por ahí viene el problema. O sea, el problema, más que de religiones, razas o culturas, Esaú representa a todas las personas de cualquier país, de todas partes, representa a todas las personas que en lugar de tratar de buscar la voluntad de Dios y cumplirla, tratan de llevarle la contra a Dios, de contradecirle y terminan incluso retando a Dios. Ese es el problema con Esaú y con lo que viene de ahí, que son los idumeos, y de ahí viene también, si no entiendes eso, no entiendes el conflicto en Medio Oriente y por qué no tiene solución y por qué continúa por los siglos de los siglos. Porque al final, la raíz, según lo estudias en la Biblia, es quien acepta el plan de Dios y quien no lo acepta y por tanto contradice lo que Dios dispone, lo que Dios decreta y lo que Dios traza como camino. O sea, que al final la rebelión, más que de razas, culturas, religiones, la rebelión es los hijos de Dios que quieren hacer la voluntad del Padre y los hijos del hombre que no quieren hacer la voluntad del Padre, sino que le quieren llevar la contraria. Entonces, por eso es que la promesa que le hace Dios a Abraham, ¿en quién la ratifica? En la siguiente la ratifica en Isaac y en la siguiente la ratifica en Jacob. Y uno dice, ¿y por qué Dios está sacando a Ismael de la ecuación en la promesa, en cuanto a la promesa? ¿Y por qué después saca a Esaú, también lo saca de la ecuación, lo saca de la promesa? Porque el linaje de Abraham, Isaac y Jacob representa el linaje de las personas que, aunque somos pecadores todos, porque todos lo somos, son las personas que tienden a llevar una vida grata a Dios en lo posible y aceptando la voluntad de Dios
y aceptando sus designios. O sea, como que lo que Dios dispone hay que aceptarlo y hay que seguir por ahí. En cambio, por la línea de Ismael y por la línea de Esaú, representa a las personas que llevan una vida, por lo general, no grata a Dios y que terminan retando a Dios, llevándole la contra. Entonces, por eso es que Dios dice, aborrecí a Esaú. No se refiere solo a una persona, está hablando de una manera de ser, de un ser humano, que se termina siendo antitea. O sea, que saca inclusive, no sé si decir placer, disfrute, o por lo menos tosudez, no terquedad, necedad, de llevarle la contra a Dios de manera contumaz. Eso es lo que representa Esaú. Mauricio, yo te iba a llevar por ahí cuando tú te adelantaste. ¿Cómo podemos entender desde la perspectiva y la profundidad de las escrituras el problema de los israelitas o de los judíos y Hamás? Porque yo encuentro un elemento en común en ambos bandos y es que no hay misericordia ni hay perdón prácticamente en ninguno de los dos como lo hay en el cristianismo. Es decir, ninguno de los dos maneja el perdón, ninguno de los dos maneja la misericordia para con el otro. ¿Qué nos dices? Ilústranos un poquito. El conflicto comienza, es tan complejo que si sacas la Biblia de la ecuación no se puede entender nada, porque el conflicto comienza antes del nacimiento, me refiero de Jacob y de Saúl, porque ya en el vientre de Rebeca se están peleando. Dice, ¿cómo es posible que no han nacido todos hijos míos? Y ya se Y a están... uno le está balando la patita del otro. No, antes que eso, en el vientre se peleaban, se golpeaban. Y decía, no, esto no puede ser, no tiene sentido. Y Dios le da la profecía a Rebeca, le dice, es que estos dos estarán de conflicto por siempre. Es decir, inclusive después del nacimiento, serán siempre opuestos uno al otro. Y se harán la guerra por generaciones y generaciones. O sea que de ahí viene, que el que quiera analizar el conflicto en el Oriente sin partir del vientre de Rebeca no lo va a entender. Pero hay otra cosa interesante que dice la Biblia, y es que los enemigos de Israel, digamos, por la rama de Ismael o por la rama de Esaú, iban a acampar siempre al lado para siempre hacerles la guerra. Porque uno podría decir, si le dejas el resto del mundo al mundo musulmán, le dejas toda África, le dejas toda Asia, supongo, o no todo, pero casi toda África, casi toda Asia, y parte de Europa, y parte, ¿se quedan contentos y dejándole un pedacito de tierra a Israel? No, la respuesta es no, porque según la Biblia, ellos no quieren el 99% del todo. Ellos quieren el 100 en el sentido de que no quieren que ellos existan, ¿entiendes? Claro. Porque es la red, porque uno podría decir, pero es que tienen tantos miles de millones de kilómetros cuadrados. Tú ves el tamaño de Irán, de Irak, por ejemplo, de estos países también grandes de África, que son principalmente musulmanes. Tú ves el tamaño de esos países de Sudán o de Marruecos, de Argelia, de Libia, y tú dices, pero son tan grandes con respecto a lo que tiene Israel es tan poquito. Entonces no pueden quedarse ellos contentos con lo que tienen de su tamaño tan grande. No, porque no importa qué tan pequeño sea Israel, el punto es que no pueden existir para ellos. Porque ese conflicto comenzó en el vientre de Rebeca y no lo vas a entender hasta que te llevas hasta, digamos, el análisis, porque la gente lo analiza desde el punto de vista social y político, pero es que si sacas el aspecto bíblico no terminas de comprender. Entonces dice que iban a acampar siempre al lado para siempre hacerles la guerra. Ahora, ¿quién decidió que esa tierra sea de ellos? Pues Dios. Dios se la dio a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces le pertenece a ellos, sí, pero no por decisión de los judíos, no, es por decisión de Dios. Claro. Entonces todos los católicos o los cristianos en general que dicen que esa tierra no es de los judíos, no les pertenece, están yendo directamente contra la Biblia y están contradiciendo el plan de Dios. Más bien en Abdías, que es una profecía corta de un solo capítulo, se invita, es una profecía para el final de los últimos tiempos, o sea, Abdías es para ahora. Abdías explica lo que sucede ahora. Y lo que nos invita a la profecía de Abdías es no unirnos a la rebelión final contra Israel. ¿Por qué? Porque no es contra Israel. En el fondo lo que subyace es a la rebelión final contra Dios. La mala noticia para todas las naciones que le hayan jurado a Israel borrarlos del mapa, varias lo han hecho y lo siguen haciendo al día de hoy. Todas las naciones que se vayan en contra de Israel y que traten de eliminarlos, de sacarlos de ahí, van a quedar devastadas. Lo quieras o no lo quieras, en la Biblia está. Entonces, ¿qué hacen los cristianos de hoy, o los católicos de hoy, poniéndose del lado
de todos los grupos terroristas que quieren borrar Israel si no pueden ganar. Pueden hacerle daño, sí, y mucho, pero si tú lees la Biblia te das cuenta que no lo logran, que Jerusalén subsiste, o sea que al final triunfa Israel y que más bien las naciones que intentan borrar del mapa a Israel son las que van a quedar destruidas y devastadas. Así es porque así está en la Biblia. Y además, ¿sabes qué es lo interesante? Lo más interesante del análisis es lo siguiente. Dios declara en la Biblia, yo tengo las citas para confirmarte esto, que lo que él hizo, lo hizo por la honra de su propio nombre y no porque lo merezca el pueblo judío. Es decir, Dios había profetizado que para castigarlos a los judíos los iba a dispersar por todo, y eso ya lo hizo. Después de 19 siglos aproximadamente, Dios los vuelve a llevar a su suelo. Eso también está profetizado en Ezequiel 37, Ezequiel 36 y en otras partes. O sea, el retorno a su tierra, dice a vuestra tierra, lo llama vuestra tierra porque él se las dio. Pero cuando dice que los voy a regresar al suelo que yo les di, dice, es la parte que mucha gente no sabe, que no lo va a hacer porque ellos ya se hayan convertido, arrepentido, ya se hayan hecho buenos los judíos. No, dice por la honra de mi santo nombre, es decir, para demostrar a todas las naciones que yo soy el único Dios y verdadero, que las otras religiones no tienen verdaderos dioses, o sea, que no adoran a dioses, porque solo hay un Dios. Y como yo soy el único Dios, lo demuestro al mundo, haciendo que lo que yo dispongo, decreto y profetizo, lo hago sí o sí o sí. Entonces, eso es muy interesante porque la gente dice, es que los judíos hicieron esto, se portaron así, fueron infieles a su alianza, fueron los que decidieron la muerte de Jesucristo. Entonces, ese es el argumento, ¿no? Pero es que Dios no los está premiando a ellos regresándolos allá. Porque la Biblia lo que declara, y eso es lo que mucha gente no sabe, la Biblia Dios lo que declara en la Biblia es que lo hace porque así lo decidió Él, porque le plugó a Él, y lo hace por defender la honra de su santo nombre, para demostrarle a todos los países y naciones del mundo que solo hay un Dios, que es Yahvé, que es el Padre de Jesucristo. Entonces, eso es muy bonito, es muy interesante, porque ¿qué hacen las personas poniéndose en contra de Israel? Independientemente de lo que tú dices, de todos los conflictos de la guerra, de la injusticia, todas estas cosas. ¿Qué hacen los cristianos y los católicos de hoy poniéndose en contra de Israel cuando ellos tienen que estar ahí por disposición, no de los judíos, por decisión de Dios? Y además a mí también me duele cuando escucho a los cristianos diciendo que esa tierra no es de ellos, no es de los judíos, que deberían dársela a los palestinos. Digo, yo conozco Tierra Santa. ¿Y por qué yo pude ir como fiel, feliz católico a visitar los lugares santos? Si eso fuera como una Arabia Saudita, ¿verdad? Ni siquiera podrías, y tú sabes que Arabia Saudita no tiene visas de turismo, no existe. Pues si eso fuera un país de extremo, una teocracia tan claro, extrema, uno no podría ir como cristiano a visitar los lugares santos. No podría, o sea, estaría cerrado para el mundo cristiano. Entonces, declarar que los judíos no deben estar ahí es una manera también de claudicar a tu derecho como cristiano de tener acceso a los lugares santos. no Y además, para terminar la idea, Sí. no solamente es el lugar más santo y sagrado para los judíos, que lo es, por su tradición, es que lo es para nosotros, porque el único lugar del mundo donde Jesucristo derramó su sangre purísima y santísima, perfectísima, con la cual redime al género humano, fue en Jerusalén. Entonces, es tierra santa para nosotros y deberíamos amarla y defenderla con el mismo celo que los judíos. Claro, porque créanme que si los musulmanes cogen el dominio, que yo estoy seguro que el Señor no lo va a permitir, no tendríamos, acabarían con todo, como lo han hecho en cualquier otro lugar. ¿Okay? Y no podríamos visitar los lugares santos. No tendríamos tenemos acceso a nada de eso. O sea, perderíamos todo. Lo más importante de nuestra fe, que está allá, se perdería. Ajá. Mauricio, no quiero abusar de tu tiempo, pero ¿cómo ves la situación del mundo y de la iglesia a hoy, 30, ya estamos a 29 de junio del 2024? La situación está extremadamente mal, extremadamente grave, porque la iglesia decidió tomar un rumbo que la lleva hacia la perdición, hacia contradecir a Dios y a contradecir los 10 mandamientos. O sea, el rumbo que lleva la iglesia católica es un rumbo de perdición, de autodestrucción. Pero así como los judíos procuraron su propia autodestrucción del templo y de su ciudad y de sus murallas, todos esos errores que le reclamamos a los judíos, y por eso merecieron todos esos castigos, estamos repitiendo lo mismo. Pues nosotros vamos a vivir los mismos castigos que ellos por los mismos errores y a otros adicionales.
Entonces, la Iglesia Católica va y está profetizado en el Catecismo, numeral 675, 676, 7677, no va hacia un apogeo, hacia su plenitud o hacia su afianciamiento, sino que va en dirección de su autodestrucción, va hacia su aniquilación. Y solo, como está predicho en el Catecismo, una vez que sea totalmente aniquilada, es que Dios la rescata. Entonces lo que dice el catecismo es que la iglesia tiene que pasar por los mismos pasos de la pasión de Cristo. Tiene que ser traicionada, ya lo fue, vendida a sus enemigos, ya lo fue, condenada a muerte, ya lo fue, flagelada, coronada de espinas, crucificada, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que viene? Y es lo que ya está ocurriendo. O sea, la gente lo ve, esa profecía del catecismo, como algo futuro, cuando es algo netamente presente. Lo más seguro es que estemos en el sábado santo, es decir, que ya haya ocurrido la peor parte desde el punto de vista de la fe, porque la gente, mira qué interesante tu pregunta, la gente piensa que lo peor de lo profetizado es la Tercera Guerra Mundial, la peste, la guerra, el hambre, la mortandad y tal y cual. No, no, lo peor profetizado no es eso. Lo peor profetizado no son las pérdidas de vidas humanas. Lo peor profetizado es la gran apostasía. Es la posibilidad de que millones de almas se vayan al infierno. La gente piensa que la Tercera Guerra Mundial es lo peor que viene. No, lo peor que viene es lo que está ocurriendo, que se llama la gran apostasía. Porque las guerras llevan a muchos cuerpos a la muerte. La gran apostasía puede llevar a millones a la condenación eterna, al infierno. Entonces eso está muy avanzado. Entonces, se puede ver como un mensaje negativo. Si yo dejo la respuesta hasta ahí, diría el mensaje es completamente pesimista. Explícanos qué es apostasía. La apostasía es una separación o apartarse de la verdad revelada. Negar las verdades de fe, apartarse de. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en la iglesia, porque lo que la iglesia ha construido por 2000 años, que es el magisterio bimilenario, todo lo que están los dogmas, todo lo que se ha predicado, todo lo que los papas han hecho en encíclicas, todo lo que los santos nos han dejado como legado desde la tradición, desde los primeros siglos, está en este momento siendo negado, siendo contradecido. Y la gente lo acepta, por eso es la apostasía. Por ejemplo, la Iglesia Católica siempre ha dicho que no se puede dar la comunión a los divorciados que se unen en segundas nupcias por lo civil, que están viendo en adulterio. La Iglesia siempre dijo que no se puede, entonces ahora la Iglesia dice que ahora sí. La Iglesia siempre condenó la unión sexual de personas del mismo sexo como un acto, un pecado gravísimo y una abominación, y la Iglesia Católica dice que ahora sí es permitido. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? La idolatría siempre fue condenada desde el Antiguo y Nuevo Testamento como uno de los pecados y ofensas más graves a Dios. Hoy en día se puede hacer adoración pública a la Pachamama del Vaticano y casi nadie dice nada. Entonces, una intromisión de la Pachamama sin que la gente reaccione, se bendicen parejas homosexuales, se da la comunión a los divorciados vueltos a casar, y vienen otra cantidad de reformas que parece que están encaminadas para que sean aprobadas tarde o temprano, como ordenar mujeres sacerdotisas y ese tipo de cosas. Y que la gente acepte todas esas cosas que la iglesia siempre negó, eso representa la gran apostasía. Es decir, lo que la iglesia siempre aguantó, de pronto es como si la iglesia fuera un dique, una represa. Entonces la iglesia lleva 2000 años como represa aguantando todo lo que es falso y todo lo que lleva al infierno. Todo lo que lleva a la condenación eterna, la iglesia lo aguanta como una represa. La gran apostasía es como si la represa la tumbas con una bomba, la explotas y se viene abajo toda esa agua. Entonces, ¿qué significa que se viene abajo? Que lo que la iglesia decretó como dogma y como magisterio seguro dentro de 2000 años, ya olvidémonos de eso. Eso ya es del pasado. Ahora, el modernismo significa que ahora ya el demonio no hay que decir que no existe, hay que decir que el infierno no existe, ya el pecado no existe, ya porque Dios es misericordia, ya todos pueden pecar, y la gente no reacciona cuando nos vienen con todos esos falsos evangelios, con ese veneno, con esos venenos que llevan a las almas al infierno, y que la gente lo acepta masivamente. Eso es la gran apostasía. Es decir, nos separamos, la mayoría de los católicos se separaron de la fe bimilenaria, del magisterio bimilenario, y lo ven como normal. Nos separamos de la fe, que es lo que nos lleva a la salvación eterna. Es como decir, nos separamos de la vid que es Cristo. Sí. Entonces, ¿cómo te vas a salvar? Si Jesús dijo que sí. Un sarmiento seco. ¿Y qué termina el sarmiento seco? ¿Cómo lo dice? Echado al fuego. Echado al fuego. Entonces, la mayor parte de la iglesia está como un sarmiento seco en el piso, secándose, esperando el día de ser arrojado al fuego, y no se dan cuenta que no están unidos a la vid que los mantiene en la vida, que es Cristo, y que están a punto de ese final infeliz y eterno que es el infierno. Eso es la gran apostasía. Te saqué de la narrativa. ¿La puedes rescatar? ¿O pasamos a otro tema? Un último tema. Bueno,
Como me habías preguntado al principio el Ajá. propósito de la visita, y Ajá. yo dije uno de los dos me gustaría complementarlo con el otro porque no quisiera que la entrevista termine sin esta parte B, Ajá. porque la primera parte la resumí diciendo la ley, Pentateuco, y todo el Antiguo Testamento, pero principalmente la ley Pentateuco, prepara el camino a Cristo y a lo que Él va a hacer para salvarnos, ¿no? Que es la Iglesia Católica, sus sacramentos, la Santa Misa, etc. Ese es un tema que va a ocupar los días jueves y viernes. Okay. Pero no quedaría completa la respuesta si no digo que el día sábado va a ser dedicadamente entera al otro tema que es la parucía. El sábado es solo parucía. Y es un tema en el cual yo tampoco he dejado de aprender desde la última vez que estuve en Miami hace más de año y medio. Entonces tengo material nuevo, tengo muchos nuevos hallazgos y mucho aporte porque es que yo me quedo impresionado, Rafa, que tengo varios años dedicados a estudiar la parucía y sigo encontrando tesoros y tesoros y tesoros bíblicos. Era un tema mucho más rico del que yo hubiera imaginado hace unos 3, 4 años cuando me comencé a dedicar a este tema. Y no ha parado de aprender. Entonces vengo con gozo, con gusto a Miami a compartir lo nuevo. Porque lo puedo resumir así. El día más importante de la historia humana hasta ahora es lo que ocurrió hace 2000 años, que es la encarnación y el nacimiento. No había ocurrido nada más importante que el verbo se hizo carne para rescatarnos. Tanto Para, que dividió la historia en antes y después. claro, y eso no lo pueden negar ni los Nah, que odian a Cristo, ni los anticristianos pueden negar que solo Cristo divide la historia en antes y después. Entonces, eso está bien que lo celebremos con mucha alegría, la anunciación y el nacimiento, porque no ha ocurrido nada más importante en toda la historia. Dios hizo hombre para salvar al hombre, porque lo dice así el Evangelio de Juan, así comienza. Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Está bien que lo celebremos y que sea algo que sea magno en la iglesia. Pero lo que me parece insólito, y es el grito que trato de traer y de llevar a todas partes donde voy, es que hay un día de igual nivel de importancia o muy similar en el futuro muy, pero muy próximo. Cuando digo futuro próximo me refiero a que lo vamos a vivir tú y yo, o sea, nuestra generación, que se llama la parucía y al cual no se le está dando la debida atención, porque no es irrelevante. Mira, para que yo diga que es tan relevante como la anunciación y el nacimiento, imagínate claro. la tamaña afirmación. Y está tan próximo y la gente tiene la vista puesta en una cantidad de cosas que no son primarias, que son secundarias, terciarias o simplemente superfluos y irrelevantes. Entonces, mi grito es, humanidad, la parucía está a la vuelta de la esquina, prepárate, porque mucha gente no sabe que la parucía incluye o comprende un rescate, una boda, la coronación de Cristo Rey, la resurrección de los justos, que es la primera resurrección, y la herencia del reino, o sea, la instauración del reino de Cristo en la tierra. Son 5 aspectos asociados a la parucía. ¿Hay alguna noticia más importante que estas 5 que acabo de decir? No hay. No hay. En el futuro, 5 noticias más importantes que estas que acabo de resumir. Y están ahí a la vuelta de la esquina y no le estamos dedicando suficiente tiempo. Entonces, ¿cómo voy yo? Lo podría resumir en estas palabras. Mateo 22 comienza así, muy bonito. Un gran rey convoca a la boda de su hijo y prepara el mejor banquete, el mejor vino, el mejor res cebada, la mejor mesa, mantel, o sea, los mejores ambientes, músicos, lo que sea, ¿no? Y está entusiasmado porque está convocando a la boda de su hijo, de su unigénito. Y se entristece porque los invitados no son dignos y comienzan a disculparse. Están ocupados. Están que comprar una ocupados, tierra. exactamente. Se le rompió una pata al burro. Todas esas cosas. Entonces el rey, indignado y entristecido, manda al criado y dice, bueno, entonces ve a los cruces de los caminos, a las plazas y convoca a ver quién quiere venir. Entonces, ¿quién soy yo? Un criado enviado a ver, voy a los cruces de los caminos y a las plazas, decir, ¿hay alguien interesado en las bodas del Cordero? Que las vamos a vivir nosotros, están a la vuelta de la esquina. Jesús está por regresar al mundo. ¿Hay alguien interesado? Alguien que espera no solo con fe y amor, sino sintiéndose novia, porque la novia es el alma humana. El alma humana, sea masculina o femenina, el hombre, seamos hombre o mujer, nuestra alma es la novia. Y la novia debería estar enamorada y esperando al amado, ¿no? Entonces, con mucho aceite en la lámpara. Entonces yo me pongo a pensar en esa parábola y trato de ponerme en la posición del padre, el dolor que le debe dar la boda. No es una boda, es la boda que representa la salvación del hombre. ¿Hay algo más importante que la salvación humana? No hay. Entonces, él invita a una boda donde nos quiere dar todo y se da a sí mismo como Dios, y el ver que no hay interés, eso le tiene que partir el corazón de dolor al padre. Duele más
el análisis si te pones en la posición del hijo, porque él es el novio. Claro. Y su enamorada, por la cual está tan enamorado, que dio la vida por cada uno, derramó hasta la última gota de su sangre. O sea, lo que hizo Jesús en el Calvario es una locura de amor. Sí. Es una locura, o sea, es casi una insensatez. Sí. Como lo dice el día de la vigilia pascual, que a mí me encanta cuando yo casi lloro, cuando lo escucho, todos los años lo escucho y se me van las lágrimas. Dice, qué misterio de amor el Padre, que para salvar al esclavo sacrifica al hijo. O sea, para salvar al pecador entrega, sacrifica a su hijo. Eso es una locura, casi una insensatez, un exceso de amor tan grande que sin la ayuda del Espíritu Santo no lo podemos comprender. Entonces, después de esa locura de amor que está representada en el Calvario, en la cruz, en lo que Cristo de amor nos dice desde la cruz, estoy loco de amor por ti, estoy dispuesto a vivir esto, se lo dijo alguna santa, a volverlo a vivir, mi pasión y muerte, Wow. y lo hubiera hecho por un alma, por una persona. Claro. No dice, no, esto va más allá de mi comprensión. Sí, sí. Entonces, si tú dices, no puedo comprender el tamaño del amor de Cristo por cada persona, y lo digo por mí, no puedo entender tanto amor. Y después, con ese amor tan inmensamente grande, inconmensurable, infinito, y la respuesta es, no estoy interesado, estoy ocupado, me compré un campo, me compré un carro nuevo, ¿no? Tengo que ir a alquilar el apartamento. Tengo que pagar los biles. Claro, es que ya comienza mi próxima temporada de televisiva que me gusta. Sí, sí. El dolor que le debe causar al novio, a Cristo, no lo podemos comprender. Entonces yo tratando de sintonizarme con el dolor del padre que convoca y del hijo que es el novio, o sea, si lo ves en términos humanos, tú estás enamorado de tu novia y es como decir que el día de la boda te dejan solo en el altar, o sea, que no llega Claro, la novia. ¿Cómo queda el corazón del novio? Destrozado. Absolutamente. Entonces, imagínate ese dolor de Jesús, no por una novia que no vino a la boda o que no está interesada, sino por todos sus hijos que quiere salvar y que no están interesados. Entonces yo sintiendo o tratando de sentir con la ayuda del Espíritu Santo, de compartir ese dolor, voy país por país, ciudad por ciudad, diciendo, ¿hay alguien interesado en la boda? La boda es la parucía, el rescate, que incluye la coronación de Cristo Rey, porque en la boda judía los novios son tratados como rey y reina, son como si la boda representara también su coronación. Por eso es que la boda del Cordero tiene una connotación matrimonial, pero también real, o sea, de reinado y de coronación. Entonces, ¿hay alguien interesado en ese banquete de bodas? Porque el banquete de bodas de Mateo 22 que estoy refiriendo es el mismo de Apocalipsis 19, que es la boda del Cordero. Entonces la gente no ha caído en cuenta que el Apocalipsis es un libro de esperanza. Y uno de los sacerdotes invitados, otro, el padre Carmelo, tiene una charla sobre el Apocalipsis de esperanza, que es uno de los temas que a mí también me apasiona y que yo también voy en muchas ciudades y países tratando de exponer. El Apocalipsis es un libro de esperanza para el que espera enamorado al amado, para que le esperen fidelidad como novia fiel. Entonces el libro, en lugar de ser de temor, de plagas, de castigos, tiene un devenir de acontecimientos que van hacia su culmen, hacia el punto máximo, álgido, hacia el clímax. ¿Cuál es? Apocalipsis 9, las bodas del Cordero. Y dice, dichosos los convidados. Aleluya, porque el Señor ha establecido su reinado. Tú lees la primera mitad de Apocalipsis 19 y son solo palabras de júbilo. Dice, saltemos de júbilo. Dichosos los, exultad, ha llegado la boda del Cordero, ha llegado el reino de Dios. Digo, son puras palabras de gozo. Pero no nos habían dicho que el Apocalipsis era un libro de miedo, de temer. Yo ahí no veo en esa primera parte sino palabras de esperanza. Entonces la pregunta es, ¿yo niego las plagas del Apocalipsis? No, lo que digo es para quién son las plagas de castigos y para quién es el exultad, el dichoso, el gozad, el alegraos y el aleluya. ¿Para quién? Para la novia fiel. Entonces si tú estás enamorado del novio y lo esperas en fidelidad, el Apocalipsis no solo es un libro de esperanza, sino es el libro más esperanzador de toda la Biblia. Porque todas las promesas que estábamos hablando al principio, que comenzaron con Abraham, la triple promesa abrámica, se cumple en Cristo en su segunda venida y a partir del reino que él instaura en ese momento. O mejor dicho, todas las promesas veterotestamentarias se cumplen a partir de la parucía, porque Hebreos 11, que alaba del versículo 1 al versículo 38, alaba la fe como de 16 patriarcas del Antiguo Testamento. Y termina en el versículo 39 con una frase insólita. Dice, todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de sus promesas. Entonces, ¿qué declara Hebreos 11? Que todo lo que Dios le prometió a los patriarcas y los profetas se murieron sin que se los haya cumplido. Entonces, hay dos posibles interpretaciones. Uno, Dios le mintió o Dios le falló. Esa es una. No, ¿Cuál es la otra? No, ¿verdad? ¿Cuál es la otra?
La otra, magistralmente bien explicada por San Ireneo de León en su obra magna contra los herejes o contra las herejías, es que se murieron sin que Dios les haya cumplido, porque el cumplimiento es a partir de la parucía y de la instauración de su reino, es decir, a partir de la resurrección de los justos. Y a partir de ahí se cumplen todas las promesas que están pendientes de cumplimiento, no solo de los patriarcas y de los profetas, las que se nos hayan hecho a nosotros se cumplen a partir de ese momento. Dice Jesús en el Evangelio, por ejemplo, si tú das algo a un pobre, se te entrega centuplicado. Si tú das una hectárea a la iglesia, a un orfelinato, a un ancianato, se te centuplica, te dan 100 hectáreas. Entonces dice San Ireneo, ¿dónde se te da? Si tú regalaste un sándwich, él no dice sándwich, yo lo estoy reparafraseando. Claro. ¿Dónde se te entregan los 100 sándwiches? Si tú diste una hectárea, ¿dónde se dan las 100 hectáreas? En la tierra, a partir de la parucía y de la resurrección de los justos. De manera que si tú te moriste sin haber recibido esa promesa, no significa que Dios te la incumplió, sino que está pendiente. Entonces la parucía es el punto de partida. La parucía, que es el momento donde Cristo instaura su reino, es además el inicio del cumplimiento de todas las promesas que están pendientes de todos, hayan o no hayan muerto, que vivieron esperando al novio con fe, esperando las promesas de Dios. Entonces, no puede haber un libro más esperanzador y hermoso que el Apocalipsis, porque es el punto de partida del cumplimiento de todas las profecías pendientes. Es tan hermoso. Yo digo, ¿por qué la gente no le dedica más tiempo al Apocalipsis si es un libro, es realmente, o sea, cierra la Biblia y además la concluye? ¿En qué sentido? De que todo confluye hacia el Apocalipsis, porque todo termina con esa boda. A partir de ahí, todo lo que fue prometido desde el Génesis hasta las cartas de Pablo, ¿verdad? Hasta el último epístola del Nuevo Testamento, tiene su cumplimiento en el reino a partir de la parucía y de la resurrección de los justos. Entonces, ¿cómo va a haber un libro más esperanzador que el Apocalipsis? No puede haber, no lo hay. No lo hay. Es decir, que eso es lo que tenemos preparado para el sábado, más o menos. Eso es. Así que a todos ustedes, pues, estén pendientes en el canal y en la descripción de este video voy a poner todos los enlaces para los que quieran asistir desde el jueves, viernes y sábado a esta maravillosa conferencia que vamos a tener el privilegio de tener aquí en la ciudad de Miami. Con respecto al padre Carmelo González, la charla del padre Carmelo, busquen en el canal, está ya un flyer invitando a la conferencia. Él va a hablar sobre el Apocalipsis como libro de esperanza. Esa es una de las charlas que él tiene para este fin de semana. Pero hay un tema que es en Apocalipsis 3. El padre Carmelo González desde Tenerife va a estar participando en el evento y que además va a estar también en Miami tercer fin de semana de junio. Así que estén atentos en el canal porque allí ya está el flyer de lo que va a ser su conferencia. La charla que va a dar en el evento el padre Carmelo va a estar disponible también en el canal, pero el domingo 16 de junio a las 8 de la noche también. Así que algún mensaje final que te falte por exponernos rapidito ya en 3 minutos. Bueno, los que se han puesto a investigar sobre los temas de los últimos tiempos y saben lo avanzado que está el cumplimiento de las profecías asociadas a los últimos tiempos, sabemos que está todo por ocurrir, pero muchos transmiten eso como un mensaje negativo, fatídico, sí. ¿No? Pues hay que hacer un búnker, hay que aprender a almacenar alimentos, muérete de miedo que está por estallar todo, cae la economía y tal y cual. Yo no lo transmito así ni estoy de acuerdo con ese mensaje. El mensaje es esperanzador, porque el mismo Jesús lo entrega como mensaje esperanzador. Dice, cuando estén a punto de suceder todas estas cosas, levantad la cabeza erguidos porque se acerca vuestra liberación. Pero lo que hay que entender es que es esperanzador para el que se prepara. Y la principal preparación es no solo espiritual en términos generales, sino en el amor. Es decir, hay que desarrollar no solo una relación de amistad con Jesús, que es bueno, con Dios, sino una relación de amor, de enamoramiento. Y tú no puedes desarrollar una relación de amor sin visita, sin compartir tiempo de calidad con Jesús, en la Eucaristía, en la Santa Misa y en las visitas al Santísimo, más la oración diaria, el Santo Rosario, hacer Getsemaní los jueves, la oración de la Divina Misericordia, la coronilla de la Misericordia, coronilla de reparación, y todo lo también. Que incluya buscar a Dios de todo corazón y buscar amarle, porque al final la medida es el amor. Vamos a ser medidos en el amor.
y que tú vayas hacia el apocalipsis de rescate, de esperanza y de boda, tiene que ver con si estás preparado como la novia, enamorado como novia y preparándote para un encuentro de amor con el amado. Así es un apocalipsis de esperanza y la charla del Padre Carmelo tiene que ver con el apocalipsis de esperanza como yo también lo enseño. Pues si no desarrollas tu relación de amor con Jesús, como novia, pues desarrollando las virtudes cristianas, cumpliendo los mandamientos, defendiendo el evangelio inalterado, la tradición del magisterio. Entonces sí, el mensaje sí tiene que ser desesperanzador y tenebroso, porque si vas hacia el apocalipsis de juicio, sí es muy negro el futuro. Pero ese negro futuro ya la gente lo conoce. El apocalipsis de juicio y castigo es muy popular. El que yo enseño, igual que el Padre Carmelo, es la otra cara del apocalipsis. Entonces mi mensaje es de esperanza siempre y cuando nos preparemos para ese encuentro con el amado. No me queda sino reiterarles la invitación a que todo aquel que esté en Miami y quiera empaparse y profundizar en estos temas, pues este fin de semana en el Miami Dade College, aquí mismo en El Doral, van a estar dándose estas conferencias desde el jueves, el viernes y el sábado. Así que Mauricio, no me resta sino agradecerte la cercanía, la disponibilidad, el estar abierto siempre que nos visitas en Miami a estar en la iglesia. Llévale mi cariño a tu mami y un abrazo lleno de amor. Pues muchas gracias a ti, Rafa, por esta entrevista. Sabes que te aprecio muchísimo, que tenemos mucha ilusión de regresar a Miami, de vernos también, de compartir un rato juntos, porque las relaciones de amistad también se desarrollan en el compartir. Gracias por la invitación a salir nuevamente en tu espacio en la iglesia. Dios bendiga a todos los que escuchan este canal. Y bueno, a los que puedan asistir, los esperamos ahí en el Miami Dade College este fin de semana, 30, 31 de mayo y 1 de junio. Abrazos y bendiciones para todos. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, con Mauricio Saeta, desde los jardines de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en El Doral. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad.